Bueno, muy buenos días mis estudiantes. Bienvenidos de nuevo a este curso de Teoría General del Control. Como les dije esta mañana, mi nombre es Einar Ramírez Becerra y en esta ocasión voy a hablar sobre Teoría General del Control. Al igual que el curso anterior, les envié un correo donde les contaba sobre qué trataba, sobre digamos, el curso. Les contaba que aquí pretendemos conocer y aplicar los conceptos y medios y herramientas con los cuales las entidades integran las funciones del control para lograr los objetivos como tal de la organización. Teoría muy interesante que se debe, digamos, aplicar. Al igual que el anterior curso, este comienza hoy sábado 13 de febrero y termina el sábado 10 de abril, con una semana digamos, de intermedio, de receso en la primera semana de abril. También son 8 semanas, se va a realizar a través de la plataforma Moodle y también a través de estas videoconferencias, aunque todo depende de los resultados de la encuesta, si a partir de la tercera semana regresamos a clases presenciales o con alternancia. Al igual que el anterior curso, este también tiene un espacio de comunicación, que es un foro de consultas, está mi correo institucional y también está un grupo de WhatsApp, si por ejemplo, para temas muy urgentes. De todos modos, hay 24 horas para atender entre semana a las preguntas que formulen en el foro o el correo electrónico y 48 horas entre fin de semana y festivos. Al igual que el anterior curso, tenemos actividades independientes que se califican cada semana. Las primeras 4 semanas corresponden al primer parcial, que es el 25%. Las 3 semanas siguientes son el segundo parcial 25% y la última semana la actividad final, 25%. Durante esas 8 semanas vamos a hacer actividades de seguimiento, actividades en clase que tienen un 25%. Para aquellos que no pueden asistir a clase, tienen que evidenciar lo que vimos en la clase, las actividades que realizamos, las sube a la plataforma y se califica la asistencia. Si viene asistencia pues, y participa a clase, no hay ningún problema, no tiene que subir nada, simplemente en la participación yo la califico, en el momento de llamar a la asistencia. También por último les digo que aquí hay una ruta de navegación, está ver mi perfil, leer la presentación del curso, que aquí está el documento que presenta el curso, el plan de aula, la concertación del compromiso académico, que pues en este momento ahorita la vamos a firmar. Igual creo yo que en el Hola, primero, profe, ¿me escucha? sí, Ana Carolina, te escucho. Entonces, que al igual que el primero, le pido a Julianita que sea la representante del grupo y está la planeación estratégica. Entonces, por favor, recuerden imprimir esta hoja. Aquí está, digamos, todas las fechas de las actividades que vamos a realizar, cuándo inician, cuándo cierran, para que por favor impriman esta hojita y la tengan presente y así puede cumplir con los tiempos. ¿Listo? Tenemos una prueba inicial. Vamos a desarrollar esa actividad de prueba inicial, que al igual que en el curso anterior, lo que se pretende es como evaluar, digamos, los conocimientos previos que se tienen sobre la temática. ¿Listo? Y así poder abordar, digamos, de mejor forma, digamos, el contenido que les propongo. Entonces aquí en la prueba inicial yo les pedí ahorita antes de comenzar la clase que comenzaran a hacerla. Miremos entonces quiénes tienen las respuestas. Muy bien, solamente Ana Marcela. ¿Los demás no han hecho toda la respuesta? Listo, entonces vamos a hacerlo igual como hicimos en la primera clase. Les voy a mandar entonces las preguntas para que entonces las respondamos todos y miremos qué tan estamos ante la temática. Tu, tu, tu. Listo. Le voy a mandar entonces aquí al grupo. Listo, muy bien. Vamos entonces a leer las preguntas y recuerden que la intención es solamente evaluar, digamos, conocimientos previos. O sea, eso no hace parte de la calificación, simplemente es como atender en dónde vamos. Muy bien, miremos quiénes están conectados. Entonces, Diana Carolina, comenzamos contigo primero. Entonces, Profe, eso ya es bullying. es que tú eres la primera acá en la lista, yo te llamo ahí porque eres la primera en la lista. ¿Listo? Bueno, Carolina, Diana Carolina. Entonces, la primera pregunta dice, el ejercicio del control debe orientarse a una acción que permita el mejoramiento continuo y las acciones preventivas. ¿Tú qué dices? ¿Eso es falso o es verdadero? Espere, profe, yo la vuelvo a leer en mi mente. Ahí le mandé por,
Le mandé por el WhatsApp la imagencita. ¿Listo? Se prepara Diana Marcela con la segunda, Gloria Inés con la tercera y Valentina con la cuarta. ¿Listo? Profe, ¿eso es verdadero? ¿Por qué crees que es No, verdadero? porque dice, el ejercicio del control debe orientarse a una acción que permita el mejoramiento continuo de las acciones preventivas. Sí. Porque habla de control y orientación. No sé, me suena. Muy bien. Bueno, entonces Que permite el mejoramiento. Sí, profe, desglosemos verdadero. entonces esa pregunta. Dice, el ejercicio de control. ¿Quién hace el ejercicio de control? La administración. ¿Listo? La Ajá. administración es el responsable en las empresas de implementar los controles. Entonces, cuando dice que la empresa establece un control y que obviamente pues está cumpliendo, ¿qué es lo que busca? Pues, o sea, con esa acción lo que busca es un mejoramiento continuo. Que si antes nos Ajá. equivocamos 10 veces, ahorita nos equivocamos 9, 8 o menos veces, ¿listo? Sí. Que busca acciones preventivas, claro, porque evitamos incurrir en nuevos Prevenir errores. Exacto, y de equivocarse. prevenir equivocarse, exactamente. Entonces, cuando decimos que una empresa no tiene control, pues está a la deriva, cometiendo todos los errores de este mundo, no está evitando que nada pues malo suceda y pues obviamente eso es algo, digamos, mal. Y ahí es donde está, digamos, la auditoría como elemento que evalúa que la administración esté aplicando los controles. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Si usted se va a montar en un bus, eh, usted como pasajero, vamos a suponer que usted es pasajero, pues a usted no le corresponde o usted de pronto no está tan enterada de que el bus esté bien de gasolina, esté bien de aceite, esté con la revisión tecnomecánica, o sea, usted de pronto como pasajero, para usted, usted entra a suponer que está funcionando bien, ¿cierto? Ajá. Pero para la empresa, y la empresa espera que el chofer, la persona que va a manejar como tal el vehículo, pues sí esté consciente de todos los riesgos que vienen más adelante. Y por eso le dice, venga, revisemos entonces que sí esté bien de gasolina, que esté bien de frenos, que esté bien, o sea, haciéndole las revisiones al vehículo, pues para que pueda prestar un óptimo servicio, ¿cierto? Entonces, si la Sí. administración le da lo mismo y deja a control, deja ese control al chofer, pues obviamente él, por él, tenlo por seguro que, que ni gasolina le echa el carro, porque pues, está pensando en cómo optimizar sus recursos, ¿cierto? Pero pues obviamente no está tan pendiente de la ruta, de voltear aquí, voltear allá, hacer esto, hacer lo otro, que de pronto muchas veces ese tipo de cosas no las tiene en cuenta. Entonces, cuando las empresas tienen control, realmente están pensando, ¿cierto?, en evitar esos riesgos a futuro y obviamente, pues, mejorar continuamente. ¿Listo? Entonces, Ujú. hacen lo correcto, Anita. Muy bien. Listo, Diana Marcela, la segunda. Dice, comparar los resultados obtenidos versus los indicadores establecidos se llama, entonces dice medir, evaluar, identificar. ¿Tú qué dices? Pues, profe, yo estoy entre medir y evaluar. Sí, porque está entre medir y evaluar, ¿qué es lo que le genera O conflicto? sea, yo cuando contesté la prueba coloqué evaluar, Sí, porque con ello se pueden evaluar pues como muchos puntos de los resultados obtenidos para buscar mejoramiento continuo, ¿cierto? sí. Pero no sé si de pronto medir también encaje en esa respuesta, porque también se puede medir como metas, propósitos, objetivos, entonces no. Sí, o sea, cuando hablamos, aquí analicemos los diferentes puntos de vista. Dice, compara los resultados obtenidos, ¿cierto? Entonces, mira que aquí ya estamos en un proceso ya casi terminando, ¿listo? Porque ya hay unos resultados, ¿listo? Dice, versus los indicadores establecidos, que fue la medición que usted tuvo al principio, ¿cierto? Realmente usted aquí lo que está haciendo es evaluando, ¿ok? Cuando usted, antes de comenzar, digamos, el semestre, usted estableció unos indicadores, como por ejemplo, va a haber 5 materias y espera que las 5 materias tengan 5 en cada nota, ¿cierto? 5, 5, 5. Y se acabó el semestre y usted se dio cuenta que de las 5 materias solamente pudo ver 4 porque una tuvo que cancelarla porque se le cruzó el horario, no lo pudo ver, qué sé yo. Y sus notas fueron 3, 3, 5, 4, 4, 5. Usted realmente ahí lo que puede hacer es una evaluación de cómo le fue. Si efectivamente se logró Sí, cumplir profe. esos indicadores establecidos en un principio, que eran 5 materias, Entonces sí es la las segunda. 5.
Exactamente, estamos evaluando. Ah, ok. ¿Listo? Estamos evaluando. Listo. ¿Listo? Pero Listo, entonces, gracias. y eso y siempre, siempre tenga en cuenta eso. La evaluación requiere una comparación. O sea, eso es impajaritable. Usted para poder evaluar tiene que comparar. Tiene que comparar, digamos, el resultado versus lo que usted esperaba obtener. Y las empresas eso lo hacen constantemente. Constantemente se están comparando, están evaluando sus resultados tanto financiero como económico, administrativo, logístico, todo, todo, todo. Y siempre con miras de ir mejorando. Entonces, si usted el primer semestre sacó de 5 materias, todas en promedio 4, pues usted espera que el próximo semestre sean 4 o 5 y así sucesivamente, ¿cierto? Eso es lo que se busca con eso es lo que usted busca Porque con con ello se va mejoramiento fijando continuo. uno metas a futuro, Exactamente. ¿cierto? Mejoramiento continuo, exactamente, mejoramiento continuo, Ujú. ¿cierto? Eso es lo que Listo, busca el profe. control. Listo, muy bien, Marcela. Bien, Marcela. Sigamos entonces aquí con, sigue Gloria Inés. Tercero, corregir las desviaciones presentadas partiendo del análisis de las causas e identificando los potenciales riesgos se llama, entonces está mejoramiento continuo, toma de acciones correctivas y control social. ¿Qué dice Gloria Inés? Profe, toma de acciones correctivas. Listo. ¿Por qué crees que es toma de acciones correctivas? Pues, porque carga de redundancia dice que es corregir las desviaciones. Sí, pero entonces, bueno, yo sé que puede sonar un poco lógico. Les cuento una cosa, cuando estaba haciendo la evaluación, en el informe que yo tengo que entregar, tenía que establecer como el grado de complejidad, ¿cierto? De las preguntas, porque pues obviamente si mi intención era rajarlas, pues tengo por seguro que hubiera hecho, digamos, otro tipo de cuestionarios o cosas mucho más complejas. Pero no, la intención es evaluar como el nivel en el que estamos, ¿cierto? Y aunque no lo crea, yo soy muy partidario de que todo tiene que ser ante todo lógico. O sea, nada puede ir contra la lógica. Y más si estamos hablando de control o de contabilidad, que las cosas son como muy, muy prácticas a la hora pues, de entenderse. Entonces, cuando aquí hablamos de corregir las desviaciones, estamos partiendo de que hay un resultado que no fue el esperado. Por ejemplo, volviendo al ejemplo aquí ahorita con Diana Marcela, ella tenía planeado ver 5 materias, pero solamente pudo ver 4 materias. Y se planteó de que las 5 materias iba a ganarlas en 5, pero sucede que unas fueron en 3, 3, 5, 4 y 4, 5, ¿cierto? Entonces, todo eso que no fue conforme al plan son desviaciones, ¿cierto? O sea, se salieron de lo que estaba planeado. Pero sucede que si yo esas desviaciones las identifico ya al final, acabando el semestre, pues técnicamente no puedo hacer nada. Pero si yo esas desviaciones las voy identificando poco a poco en la medida que va avanzando el semestre, sí puedo hacer algo. ¿Listo? Sí puedo hacer algo. Entonces, mira que todo depende del momento en el que yo tome, digamos, la decisión de aplicar control. Entonces, una buena estudiante, pues ve que del primer examen lo perdió, comienza a buscar de qué forma poder mejorar la nota, de qué forma puede ir corrigiendo, porque puede prever que si el primer examen lo perdió, pues el segundo va a ser difícil y el tercero va a ser peor, ¿cierto? Entonces hay que comenzar a mirar el asunto. Pero si yo solamente hasta el final del semestre vengo a darme cuenta que realmente no va a pasar la materia después de que perdí el primer examen y el segundo examen, pues obviamente ahí ya no hay nada que pueda hacer, ¿listo? Nada que pueda hacer. A modo de ejemplo, les quiero contar que cuando yo estudié en la universidad, yo mantenía muy pendiente de mis notas y hacía una proyección de mis notas porque yo tenía que tener una beca, porque tenía que mantener la beca, de todo el cuento. Yo estudié en una universidad que era privada. Entonces, yo me acuerdo que desde el primer examen yo trataba de meterle toda, 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 y entonces, para no tener que estresarme tanto con el examen final. Y sucede que yo veía que mis compañeros como que antes al contrario, los primeros exámenes como que no les paraba muchas bolas y ya al final sí estaban como muy pendientes de cuánto les faltaba. Incluso yo era el que hacía el cálculo para saber cuánto le faltaba para pasar la materia. Y no faltaba el que pasara la materia con un 3 o el que necesitaba hasta un 4 o 5 para poder pasar la materia. Y pues eso obviamente es muy, muy difícil. Y incluso tuve una materia que me dio mucha dificultad durante el estudio que fue matemáticas. Entonces casi siempre todas las matemáticas y vi 7 matemáticas en la universidad, me tocó en algunas ocasiones pagar habilitación, porque pues no alcanzaba con las notas que sacaba en cada examen y pues me tocaba porque entonces perdía pues como tal mi beca. Entonces fue bien difícil. Entonces yo creo que tener esa situación me hizo pues aplicar control desde el primer día de clase y así pude ir avanzando.
Ustedes pueden ver aquí como en mis cursos yo tengo todo planeado, todo ya, digamos, establecido para todo el semestre, porque pues de esa forma puedo ir controlando lo que va pasando pues a futuro, ¿listo? Y a nosotros como docentes también nos califican, nosotros nos califican las actividades que hacemos, cómo tratamos a los estudiantes, cómo manejamos la clase, todo ese tipo de cosas. Entonces, si estamos inmersos en tanto control, y ese semestre sí que más control nos pusieron a hacer informes, a hacer un mundo de cosas pues antes de y después de. Entonces, todo eso es control. ¿Por qué? Porque la universidad, como ya no nos ve, como la universidad no nos ve, ya, mira que el año pasado no nos pudieron hacer ni fiesta de docentes, que fue muy triste, ¿cierto? Entonces, ya no nos ven, nos contactamos vía teléfono o nos llaman, entonces pues, se tienen que incrementar los controles para poder compensar todo esto. Entonces, cuando hablamos de corregir las desviaciones presentadas, partiéndoles del análisis de las causas e identificando los potenciales riesgos, estamos hablando de un tiempo antes, ¿cierto? Del resultado, pues como tal, porque pues todavía estamos a tiempo, ¿cierto? Entonces estamos analizando el por qué no fue en el primer mal en el examen. ¿Por qué no fue mal en el primer examen? Entonces, origen de causas, no estudié. ¿Cierto? O identificación de potenciales riesgos. No, es que la materia estaba muy difícil, el profesor le puso muchas cascaritas al parcial, qué sé yo. Entonces, mire que estamos analizando qué fue lo que causó antes de, ¿cierto? De que llegue el final del semestre y pueda tomar decisiones. Entonces, cuando estamos hablando de eso, estamos haciendo uso de toma de acciones correctivas. ¿Listo? Toma de acciones correctivas. Entonces, Brené dijo lo cierto. Estamos tomando decisiones, estamos tomando acciones que van a corregir. Entonces, ¿yo qué voy a hacer en este momento? Voy a estudiar más. Si mi problema por el cual perdí el primer examen fue porque no estudié, pues entonces esta vez voy a estudiar el doble, voy a estudiar más. Ah, que el problema la vez pasada fue la conexión a internet, que se cayó. Bueno, entonces trato de mirar esta vez cómo hacer para tener el plan A, el plan B y todo lo demás. ¿Listo? Yo sé que hay cosas que no están bajo nuestro control. O sea, nosotros no pedimos que las empresas públicas de Cartago corten energía justo el sábado que comenzaron a estudiar en la universidad. Pues eso no lo tenemos en control. Y tampoco pues que UNE, yo en el caso mío tengo UNE, que también a veces le dé por no funcionar el internet. ¿Listo? Pero entonces desafortunadamente como todo en esta vida puede pasar y justo cuando necesitamos puede llegar a pasar, entonces es mejor estar muy prevenidos ante todas las situaciones. ¿Listo? Muy bien. Y por último, Valentina, la cuarta. El control concurrente hace referencia a que diferentes actores puedan realizar control sobre un mismo proyecto o proceso. ¿Qué dices, Valentina? Profe, yo creo que es verdadero. ¿Por qué crees que es verdadero? Mm, porque ahí dice que diferentes actores pueden realizar control sobre un mismo proyecto o Sí. proceso. Sí. Sí. Y para ti el término concurrente, ¿qué es? Em, O sea, ¿qué te suena que es concurrente? em, ¿A qué te suena que es concurrente? Concurrentes son que son varios, ¿cierto? En este caso, dice que varios somos responsables del control. Entonces, así como yo aplico control sobre ustedes también aplican control sobre mí. O usted cree que la universidad después no los llama a ustedes para preguntarle cómo le fue la clase con el profesor Einar, cómo les fue este sábado, qué problemas tuvieron. Entonces ustedes dicen, no, pues todo muy bien, no, faltó esto, no, faltó aquello, no, el profesor no explicó bien esto. Ahí están aplicando control. Listo. No sé si ustedes recuerdan el año pasado que estábamos en clase cuando entraba un profesor incógnito ahí, quién sé yo, a ver la clase, a escuchar. Y yo decía, ve, ¿y este quién es que aparece ahí? Y era alguien que estaba ahí como husmeando la clase a ver qué decíamos o qué hacíamos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan el año pasado pasaba eso? Entonces, ahorita no, porque ya las clases están grabadas, entonces ya alguien que ve las clases después y mira si efectivamente pues se trataron los temas y todo lo demás. Entonces, todo eso es control concurrente. Lo hago yo, lo hace usted, lo hace otra persona, o sea, estamos inmersos todos bajo el control, ¿listo? Incluso la universidad puede coger al azar cualquier profesor, cualquier curso y evaluar de pronto los resultados y preguntarle a un estudiante cómo le fue, qué para mejorar, qué se puede corregir. Y pues todo eso tiene que ser, digamos, coherente con lo demás. ¿Listo? Entonces, sí, es verdadero. El control concurrente hace referencia a que diferentes actores, o sea, no que dos profesores evalúen un estudiante, no, es que el estudiante, el profesor, el director, hasta un compañero pueden evaluar digamos, el comportamiento de un estudiante en particular. ¿Listo? Entonces, todo eso es cierto, eso es muy, muy cierto.
Listo, muy bien. Pues considero que también estamos muy bien, igual que en el anterior curso. Estamos, o sea, ninguno pues ha dado respuestas incorrectas, son claras. Y pues la intención era esa, pues como conocer un poquito al respecto. ¿Listo? ¿Hasta aquí tienen de pronto alguna duda, alguna inquietud? ¿Les llama la atención? No les he preguntado sobre las expectativas. Pues no les pregunté expectativas sobre el curso de contabilidad, porque pues a fin y al cabo estamos estudiando contaduría. Y pues por mí todas las materias fueran de contabilidad, ¿cierto? Pero, pero esta que es de control, algunos contadores como que dicen, ay, qué pereza esas materias de control, porque es que esto de teoría general de control y auditoría y todas las cosas como que dan mucha atención. Pero déjenme decir una cosa, que si usted no es un experto en contabilidad, le queda solamente otros dos caminos, ser un experto en auditoría, uno de ellos, ¿cierto? Y en el caso mío, yo tomé la decisión de hace unos años, en el 2011, especializarme en revisoría fiscal. Y la verdad es que desde ese tiempo a la fecha, casi todo lo que yo hago, lo hago con miras o con la intención de que se pueda controlar, o sea, que todo sea auditado. Entonces, yo a veces tengo como la manía, por así decirlo, de pensar de que todo lo que yo hago, alguien lo va a revisar. No yo, sino que también que alguien lo va a revisar. Entonces, como alguien más lo va a revisar o va a mirar lo que estoy haciendo, entonces, pues me esfuerzo demasiado para que no, esa persona no tenga nada malo que decir de mí, o sea, que no tenga que, digamos, que decir, ay, ¿y por qué está enseñando eso que está mal? O porque no da clase, o porque no entrega material adecuado, ni nada de ese tipo de cosas. Entonces, digamos que el haber dado la oportunidad de comenzar mi especialidad en la parte de la auditoría, me hizo trabajar de esa forma y en todo lo que yo hago aplico controles porque yo particularmente soy muy despistado, a mí se me olvidan las cosas, yo no tengo agilidad matemática, hacer cálculos en la mente, pues para mí eso es muy difícil. Entonces, trato de que todo sea, digamos, controlado, pues, digamos, de forma tal que esas deficiencias que yo tengo, pues, se puedan llegar, digamos, que, o sea, no me lleguen a interferir con mi resultado. ¿Listo? Porque desafortunadamente estamos en un área del conocimiento donde prima mucho el resultado. Entonces, usted puede haber sido el mejor contador todo el año en una empresa, pero al final usted hizo algo malo, o sea, hizo malos estados financieros o entregó mal o se equivocó en la declaración de renta y ya con eso tiene para echar abajo todo el trabajo que hizo durante todo un año. ¿Listo? Entonces, es muy, digamos, o sea, no es tan gratificante el saber que todo se resume, digamos, al final con la cerecita que le ponga al final del pastel. ¿Listo, niños? Entonces, eso pues como tal. Entonces, digamos que en la prueba inicial la pasamos súper bien, me parece muy bien. Ahora miremos los temas entonces que vamos a tener durante ese semestre. ¿Alguno de ustedes les gusta la parte de auditoría? ¿Les gusta esta parte, ese tema del control? ¿Particularmente a alguno le llama la atención? A mí sí me parece chévere, profe. Sí, es muy interesante. ¿Para qué? Pero es muy interesante. Solo que hay un pequeño problemita para aquel que quiera ser revisor fiscal o que quiera trabajar la parte de auditoría. Y es que si yo voy a ser la persona que audite, si yo voy a ser la persona que haga ese tipo de controles, pues debo saber bastante de lo que estoy haciendo. Yo no puedo colocar a una persona inexperta, sin conocimiento, sin conocer mucho de la situación, a que coordine, a que controle una situación en particular. ¿Listo? Entonces, requiere un gran alto conocimiento, digamos, de muchas cosas, de muchas cosas. Yo actualmente soy revisor fiscal de dos empresas y entonces tengo dos contadoras, o sea, una en cada empresa. Y tengo la contadora uno que ella toma decisiones por su cuenta y luego me consulta. Y entonces en algunas ocasiones está bien, en otras ocasiones está mal, entonces le toca corregir. Entonces ya con el tiempo he aprendido que más bien me consulta primero antes de tomar la decisión porque pues quiere estar 100% segura. Pero digamos que a ella antes yo la atajo, ¿cierto? O sea, me toca atajarla, decir, no, 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 espere, hagamos esto primero, hagamos esto, aquello segundo. En cambio, en otra Profe, empresa, dime. qué pena. Es muy complicado. Mire que a mí me llama la atención eso, la revisoría. Se me trabó la Sí, la lengua, el revisoría café me fiscal, hizo no. daño. Revisoría fiscal. Lo dije bien. No, no, no es Me llama complicado, no es mucho la complicado, pero atención. sí es de conocimiento, entonces a eso estoy llegando. Y en la otra empresa, la niña, la otra contadora, esa niña, todo lo que hace me lo quiere consultar, absolutamente todo, todo. ¿Qué profe? Pues fueron estudiantes mías. Entonces, profe, ¿qué tal cosa? ¿Qué profe tal otra? Al punto que yo digo, ay no, haga por lo menos un poquito para yo tener que atajarla. Entonces son dos extremos curiosos de la situación, pero en ambos yo digo que
que radica esto. Yo soy revisor fiscal en la medida que tenga un punto de, digamos, de comparación con las actividades que hace como el contador. Entonces, trato entonces de siempre estar muy atento de todo lo que llega a suceder. Y yo digo que gracias a Dios pues he podido desarrollar esas actividades, es todo ese tiempo que yo como docente, más de 10 años dando clase, que me ha permitido pues como poner en práctica tantas cosas pues que uno tiene pues para aprender, ¿cierto? Entonces yo digo que me quedo aterrado de que también he visto mucho revisor fiscal que no revisa, mucho revisor fiscal que está más perdido que el contador, mucho revisor fiscal que desconoce las normatividades, no sabe qué está pasando actualmente. Entonces me da tristeza gente que dice, yo soy revisor fiscal porque cobra y firma, ¿cierto? Pero realmente no están cumpliendo. Entonces yo digo que si alguno de ustedes tiene la intención o el deseo de ser revisor fiscal o aplicar controles como auditores en una empresa, tienen como meta estudiar demasiado para poder que se distingan y lo tengan como un punto de referente, ¿cierto? No como en otras empresas que yo también asesoré pues en la parte de norma internacional, y les contaba a ustedes, eh, que el revisor fiscal es un talante, una persona ahí que no deja no deja ni tampoco hace nada. Entonces tampoco podemos llegar a un punto de esos, ¿listo? Entonces es bien interesante la posición. Pero entonces todas están a mitad de sus carreras, todas tienen tiempito para seguir estudiando, capacitándose. Tengan en cuenta que es mucho lo que viene por delante para aprender. Entonces, ¿qué vamos a ver en ese curso? Vamos a ver el primer tema, conceptos fundamentales del control. Entonces vamos a ver las generalidades del control. En la próxima clase vamos a ver las fases y etapas del proceso de control. Y también vamos a ver el 27 de febrero elementos y áreas de control. Y por último el sistema de control. O sea, mucho control, control, control por toda parte. Y el tema 2 son los tipos de auditoría. Desafortunadamente no vamos a poder ver muchos tipos de auditoría. La verdad es que este cuento de las 8 clases es muy, muy triste porque es muy poco tiempo para tanto que hay que aprender. Pero entonces vamos a ver unos aspectos generales de la auditoría, eso fue el 13 de marzo. Luego vamos a ver la auditoría de gestión y resultados, que es muy interesante, la verdad es que es de las que más me llaman la atención, la parte de auditoría de gestión y resultados. El 20 de marzo, el 27 de marzo vamos a ver la auditoría de riesgo, también sumamente interesante. Yo trabajo con cooperativas que constantemente están evaluando los riesgos y tienen que reportarlos a entidades como la UIAF a través de sus sistemas de SARLAF. Eso luego lo vamos a ver un poquito al respecto. Y una de las también de las que más me llama la atención es la auditoría ambiental. O sea, hay muchos tipos de auditoría, en serio que hay muchos tipos de auditoría. Pero entonces traje aquí como las 4 más interesantes. No, que pena, las 3 más interesantes ahí, pues para tratar en clase, porque desafortunadamente no tenemos tanto tiempo para ver tantos temas de auditoría. Hay unas auditorías, por ejemplo, auditorías forenses, que también son muy interesantes, auditorías de sistemas informáticos. Yo tuve la posibilidad de haber estudiado primero antes de ser contador, estudié contaduría, estudié sistemas, estudié hasta quinto semestre de sistemas. Es por poco, no quise ser ingeniero porque no. Quise cambiar pues como la forma en que llevaba mi vida en ese momento y a mí me metí a estudiar contaduría, me cambié. Pero tengo todavía como esas habilidades de ingeniero, por así decirlo, pues con los sistemas informáticos sobre todo. Entonces, esa auditoría de sistemas informáticos es sumamente interesante. Hoy en día que todo es informático, ya tenemos sistemas para todo. Y mire que estamos hoy dando clase a través de un sistema informático y así por el estilo. Hay muchos tipos de auditorías, ¿cierto? Hay auditorías de calidad también que me llaman mucho la atención. Auditorías de calidad, bueno, hay una infinidad, sino que desafortunadamente pues no alcanzamos a verlas todas, ¿listo? Pero entonces considero que con esas 3 pues nos damos unas luces de los tipos de auditoría que hay, ¿listo? Pero pues que quede para digamos, la inquietud de que existen muchas más que pueden ustedes ver abordadas más adelante por ustedes. Cuando ya ustedes decían, por ejemplo, hacer una especialización, pues en la especialización sí van a ver todos los tipos de auditoría y van a ver cada módulo va a ser un tipo de auditoría y va a ser muy interesante. ¿Listo? Tengan en cuenta que ahí en la Remington se ofrece la especialización en revisoría fiscal y contraloría. Profe, ¿Listo? ¿y Para eso cuánto están dura la interesados. Un especialización? año, son 2 semestres nomás, 2 semestres. Dos Ah, semestres, pero pues es muy interesante. Yo di también clases ahí en la especialización, cuando hubo pues cortes de estudiantes de especialización. Muy interesante. ¿Listo? Muy bien, entonces hasta aquí, claro, entonces el tema, la temática, lo que vamos a estudiar, todo chévere. ¿Sí le llama la atención? Sí, profe, está muy interesante. Listo, la verdad es que yo trato de hacer muy dinámica mis clases en la medida que yo sé que esto es este curso es teórico a diferencia del anterior que era teórico práctico, ¿listo? Pero entonces, para que por favor lo tengan en cuenta que
que hay que evacuar teoría. O sea, desafortunadamente no todo puede ser números y archivos en Excel. Aquí no vamos a trabajar nada en Excel, ¿cierto? Pero sí vamos a trabajar bastante, digamos, teorías interesantes. Entonces vamos a trabajar una descripción y vamos a conocer unos autores que han hablado al respecto y vamos a hacer entonces unas definiciones propias, ¿listo? Entonces miremos acá. Vamos a ver primero la definición. Dice, el control es una etapa primordial en la administración. ¿Por qué dice que primordial? Pues porque considero que sin control la administración no puede garantizar los resultados. Eso es muy importante. Dice, pues, aunque una empresa cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo, o sea, la administración, no podrá verificar, y aquí está una palabra importantísima en la definición, verificar cuál es la situación real de la organización. Si no existe un mecanismo que se cerciore, aquí está otra palabra interesante, cerciore, e informe, también aquí otro, si los hechos van de acuerdo con los objetivos. Entonces, miremos acá, miremos aquí los objetivos. Listo, entonces miremos aquí, tan interesante esta definición. Todas, o sea, si usted le pregunta a cualquier persona que trabaja en una empresa, pues todos van a decir que lo que hace él es importantísimo y es claro, porque todos pues trabajan en pro de cumplir objetivos. Pero entonces, hablando desde el punto de vista de la auditoría también es muy importante, ¿listo? Es primordial. Y aquí dice que el auditor o la persona que está encargada de aplicar control, disculpe, de verificar que se aplique el control, pues hace eso, ¿cierto? Verificar. Nosotros como auditores estamos ahí verificando que todo se esté cumpliendo como tiene que ser, ¿cierto? No sé si ustedes recuerdan de hace unos años que hubo un accidente muy desastroso de un equipo de fútbol que venía para Colombia, sí, creo que venía para Colombia, y que pues tuvo un accidente, claro, fue un accidente aquí, fue aquí en Colombia que se accidentó el avión del grupo, ¿cómo se llama? Chapecoense, creo que llamaba, algo así. Y se hablaba mucho al respecto de ese accidente. Y entre las cosas que se dieron a entender después del accidente era que el avión debió haber parado en un lugar intermedio al lugar a donde iba y haber tanqueado gasolina, ¿cierto? El combustible pues necesario para poder alcanzar. Pero la experticia o la pericia pues del piloto dijo, no, 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 con esto que tenemos alcanzamos a llegar. Pero entonces mucha gente dice que, pues, que eso fue un acto de irresponsabilidad muy grande, aunque pues el señor no quería declararse pues en la contingencia en la que estaba viviendo pues a falta de gasolina y pues puso en riesgo y en peligro todas esas personas que murieron pues ahí en ese accidente. Pero entonces también se habló de que cuando el avión despegó, la persona que verificaba que tuviera suficiente combustible, esa persona mintió al respecto y dijo que el avión contaba con el, avión con el combustible suficiente para llegar hasta donde iba, cuando él sabía que no. Pero pues que fue lapso, entonces no se sabe, la verdad fue que todavía está como la duda si fue que no revisó o si revisó y dejó pasar, que la verdad no es ni qué es peor, ¿cierto? Admitir que no revisó pues cuando esa era su función o admitir de que supo que no era suficiente y aún así los dejó pasar, o sea, hubo una omisión ahí al respecto. Entonces uno se pone a pensar, Dios mío, o sea, si mi responsabilidad era impedir que ese vuelo viajara y llegara hasta tal punto porque no le alcanzara el combustible, debía haber hecho lo imposible pues para que no se diera, porque pues para eso está esa persona ahí, ¿cierto? En cambio los pasajeros, las personas que iban adentro, tanto la tripulación como los pasajeros, pues ellos no sabían nada, porque uno cuando se monta un avión, uno le pregunta al piloto, ve, ¿hay suficiente gasolina? O sea, uno asume que todo eso está, digamos, controlado. Uno simplemente se monta y espera llegar. Entonces, mire lo triste que puede llegar a ser una situación de esa. Entonces, cuando yo tengo a cargo el control, la empresa tiene que implementar los criterios, tiene que implementar todas las medidas necesarias para que se cumplan los objetivos, pero yo que estoy revisando, pues debo verificar, ¿cierto? Como dice aquí, verificar y cerciorarme de que realmente se esté cumpliendo, se estén cumpliendo esos mecanismos. Y cuando hablo aquí de cerciorar, no basta con que ponga un chulito ahí y diga, ok, no, o sea, tengo que también hacer pruebas, tengo que hacer, digamos, los cálculos, tengo que hacer todo. Por ejemplo, yo como revisor fiscal le digo a una de mis contadoras, hagamos esto. Entonces, yo también lo hago y ambos tenemos que llegar a lo mismo. Yo no, la forma en que yo me asesoro no es como revisarle qué hizo la contadora, no, es también yo hacerlo y llegar.
Entonces, si yo veo que llegué a un valor y ya llegó otro, pues miramos cuál de los dos está equivocado o qué información es la que hace falta o a quién le sobra información. El hecho es que no podemos simplemente verificar como poner chulitos. O sea, nunca, o sea, por favor tengan en cuenta eso. Quien verifica se debe cerciorar. ¿Y cómo se cerciora? Volviéndolo a hacer. No hay otra forma, no hay otra forma. Yo tengo que volverlo a hacer. O sea, mucha gente dice, sí, yo verifiqué. ¿Y usted qué hizo? No, pues chulié, puse un chulito ahí, mi chulito muy bonito. Incluso tengo una amiga mía que es revisora fiscal que hace unos chulos hermosos. Ustedes vieran esas hojas de trabajo, ellas son chulos con rojo, con colores, y los chulos son hermosos. Yo le digo, gordita, ¿y esos chulos qué significan? O sea, ¿usted está verificando con una calculadora en mano de que efectivamente es el valor o simplemente está chuleando? Porque pues no le veo como gracia a eso. Entonces ella como que ya ha entendido que tiene que hacer cálculos globales, volver a calcular, volver otra vez a hacer, establecer plantillas para llegar a valores y ahí sí conciliar si efectivamente estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. ¿Listo? Obviamente yo como revisor fiscal no puedo revisar todo, eso también es claro, pero entonces por eso hago cálculos globales, o sea, a nivel general, pues para poder evaluar la situación. Preparo informes, también se entregan informes, donde yo doy como resultado si se están cumpliendo o no los controles. O sea, si eso que estableció la administración realmente se está haciendo o no se está haciendo. Porque también pasa que en muchas empresas los controles existen, pero no los aplican. Entonces, valiente gracia. Juliana, ¿tú todavía sigues trabajando ya en el CDA? ¿En el CDA? Julianita. En el CRC, jefe. Ven, Ah, que es que jefe, profe. por eso, tú no trabajas en un CDA, tú trabajas en un CRC. No, CRC, sí. Ah, bueno, en el caso del CDA, lo que hacen es verificar que los vehículos, las motos, carros, todos esos vehículos cumplan, ¿cierto? Con la revisión tecnomecánica y así puede pues circular. Entonces hubo un tiempo en Colombia que esos centros de diagnóstico, ¿cierto? Eran tan de mentiras que el carro entraba en pésimas condiciones y salía con un certificado de que estaba ok. ¿Y saben qué les tocó hacer el ministerio para poder controlar eso? Establecer cámaras para mostrar que realmente el carro entró y que pasó y que efectivamente se le hizo todas las pruebas y poner a un ingeniero para que certifique con su tarjeta profesional que realmente el carro pasó la prueba o no pasó la prueba. ¿Listo? Entonces, imagínate, pues a ese punto tuvimos que llegar aquí en Colombia. ¿Cuántos carros con certificación al día no generaron accidentes o ellos mismos accidentaron precisamente por eso, por no evitar, por ejemplo, llantas muy desgastadas, partes del carro Profe, dañadas? de eso hubo un especial en séptimo día en Caracol, Ahí está, ¿sí ve? de gente que se accidentaba con carros que supuestamente estaban certificados y Sí, mentiras, eran sí. obsoletos. Exactamente. Entonces, mire lo triste a lo que tuvimos que llegar aquí en Colombia de poner una cámara porque no creemos en que ese certificado efectivamente está y poner en cintura a esa gente, pues que obviamente estaban cobrando mucha plata por no hacer nada, ¿cierto? Y ahorita son ellos responsables también de lo que le pasen a sus vehículos. Entonces, si yo no quiero responder por un carro viejo que ande en la calle generando un peligro, pues entiéndole el certificado y que se busque otra parte donde lo pueda certificar o sencillamente sin certificado no puede andar. Entonces, si lo pagan, se lo llevan el carro. Listo. Entonces, niños, vamos a hacer lo siguiente. Yo aquí les traje varios definiciones. Aquí hay varias definiciones. Entonces, yo quiero que ustedes lean cada una de esas definiciones. Ahorita por el grupo de WhatsApp les mando a cada uno qué definición le corresponde, qué autor. Y quiero que ustedes me ayuden a responder estas dos preguntas. ¿Cuáles son los puntos en común con los diferentes autores de control? Y también vamos a construir su propia definición de control. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso. Como somos poquitos en este momento, le voy a entregar entonces a cada uno, le voy a entregar dos, y entonces con esos dos hace la comparación y crean su propia definición de control. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso. Entonces son las 10:22. Ya les escribo por WhatsApp qué grupos tienen. Entonces para que cada uno por favor comience a hacer la actividad. Y nos conectamos en 20 minuticos. ¿Listo? Entonces nos vemos en un ratico entonces, niños. Listo, profe. Ujú. Listo, comenzamos entonces. Bueno, a mí me tocó Henry Farol. Sí. Henry Farol dice, consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el plan adoptado, las instrucciones emitidas y los principios establecidos. Señala las debilidades y errores a fin de rectificarlos y evitar repetirlos. Y Robert
Buchele. El Sí. proceso de remedir los actuales resultados en relación con los planes, diagnosticando la razón de las desviaciones y tomando las medidas correctivas necesarias. Y la pregunta es, ¿cuáles son los puntos en común de, de los diferentes actores de control? Para mí son que ambos están encargados de revisar que todo marche bien y que si de pronto algo malo está pasando, lo pueden remediar tomando las medidas correctivas. Sí, pero si tú analizas, Henry Fayol dice verificar y Robert Buchele dice medir. ¿Sí ve que hay dos términos completamente distintos? El uno verifica y el otro mide. Entonces, si yo, por ejemplo, le digo a usted, Julianita, vaya, mire cómo va el almuerzo. Vaya, mire cómo va el almuerzo. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué haría? Eh, Digo, ¿usted qué haría? ¿Usted qué haría? Pues, profe, pues voy y lo miro. Sí, pero entonces usted qué mira, o sea, dime, si en ese momento yo le dijera, Julianita, ¿cómo va el almuerzo? ¿Usted qué me responde? Pues voy y miro si el agüita está bien, pues que no se va a estar secando, en cocción cómo está, Sí. eso. Entonces, por ejemplo, en el caso del arroz, usted va y mira si efectivamente está bien de agua o la sopa está bien de agua y no está secando. Ajá. Entonces, mira que usted de una vez se fue a ese punto porque sabe cómo hacer un arroz, sabe cómo hacer una sopa, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, me dicen a mí que yo no sé hacer nadita de eso, pues entonces yo le diría a mi mamá, sí, mamá, pues yo veo que está prendido y está echando burbujitas, ¿cierto? O sea, no tendría como un punto de comparación para saber si el almuerzo va bien o va mal. O sea, no sabría. Es más, desconocería qué hay, qué hay para almuerzo, ¿sí? Solamente hasta que me lo sirvan dirían, ah, este es el almuerzo. ¿Sí? ¿Sí que es distinto? Entonces, mira que en el caso tuyo, tienes un conocimiento previo que te permite ir, ¿cierto? Y controlar si efectivamente se está haciendo o no de acuerdo pues al plan. En ambos casos, todos dicen que según un plan, ¿cierto? Según un plan. O sea que nada de esto puede ser improvisado. Y aquí vamos con la primera, digamos, con la primera situación. El control, ¿cierto? Es lo contrario a la improvisación. ¿Listo? Entonces, si yo no tengo nada planeado, pues si todo es improvisado, pues ¿qué se puede entrar a controlar ahí? Nada, porque pues lo que resulte, ¿cierto? O sea, lo que haya. Como el que entonces no hay almuerzo, entonces nos vamos a un restaurante y allá es lo que haya de almuerzo para ese día, el plato que puede haber. ¿Sí? Entonces no puedo llegar yo a entrar a verificar algo que no ha sido planeado anteriormente. Ahora, la diferencia entre verificar y medir, ¿cierto? Entonces, yo, por ejemplo, usted verificó que están haciendo el almuerzo. Sí, usted vio ollas allá en la cocina, vio que algo estaba prendido, vio que estaba echando así humito y todo el cuento. Pero entonces usted no fue y midió si era suficiente el arroz para todos, no vio si era suficiente sopa para todos, no vio si habían suficientes presas de pollo o pedazos de carne para todos, ¿cierto que no? Entonces miren que en el caso del segundo autor, él va más allá a verificar simplemente que sí, la actividad está haciendo. Él va allá a medir si efectivamente se está cumpliendo, ¿cierto? Si va a alcanzar para todos y si realmente es lo que tiene que haber. ¿Listo? Entonces son como dos cosas completamente distintas. ¿Es cierto? Entonces yo le puedo decir, mamá, mamá, ya está hirviendo el agua. Entonces yo puedo irnos a apagarlo o bajarle la llama, ¿cierto? O sencillamente lo dejo ahí y espero que mamá pregunte, ¿cómo vio el fogón? No, pues que estaba bien, yo vi que estaba echando humo, pero pues no pasó nada. ¿Sí? Entonces mire que hay un mayor compromiso aquí según el control acá del segundo autor. ¿Listo? Muy bien, vamos para el segundo. ¿Quién es el segundo, Valentina? Sí, profe. Listo, entonces léeme por favor el tercer autor y lo vamos comparando, ¿listo? El proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, valorización y si es necesario, aplicando medidas correctivas, de manera que la ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado. Sí, de acuerdo con lo planeado. Entonces, mira que George dice lo mismo. Hay Profe, ese que, era el mío. no, Sí, es que a usted le tocó ese y Harold con. sí, Sí, es el mío. Bueno,
Me asustó. No, o sea, es que todos tienen uno distinto. Tienen uno distinto, pero comparado con el anterior. ¿Listo? Sí. Listo, qué pena, Valentina, tranquila. Profe, pues es que ahí no, había algo que me tenía como confundida, porque en Robert, bueno, hay uno que dice que tomando las medidas correctivas y Sí, el otro dice aplicando las medidas correctivas. O sí. sea, los dos hacen, los dos toman medidas para hacer pues lo correcto en la empresa, pero entonces uno lo toma y el otro lo aplica. Sí, de pronto yo puedo decirle a usted, vea, a mí me parece que eso que está haciendo usted está mal, ¿cierto? Y ya, simplemente queda en eso. En cambio, le puedo decir, vea, no haga esto porque se quema o no haga esto por esta forma y le explico otra forma o voy con usted, le acompaño y le indico cómo se hace. O sea, digamos que hay un grado mayor de participación cuando aplico, ¿cierto? A que simplemente pues se establecen unos correctivos. Yo soy partidario de que quien evalúa el control, o sea, el auditor, no sea el que aplique las medidas correctivas. Porque en la medida que yo le digo a usted, vea, no haga esto, sino hágalo de esta forma, ya estoy como coaccionando el resultado. Y de alguna otra forma voy a estar como siendo responsable de lo que se hizo. Porque usted luego va a decir, ah, pero es que él dijo que hiciera eso. Y usted lo hizo. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces yo digo que es mayor, hay digamos hay un nivel de complejidad mucho mayor cuando soy el que también coacciono y también ayudo a aplicar los correctivos, ¿listo? Ahora, si yo llego a una empresa donde no hay correctivos, pues ahí sí, sugiero que se hagan esos correctivos o que se apliquen de esta forma o de esta otra, ¿cierto? Pero tampoco voy meto en mano pues como tal, ¿listo? Eso es como la parte clave ahí en el asunto. Listo, ¿qué otras diferencias encontró? Eh, mm, Se prepara Diana Carolina. ¿Qué diferencia ves aquí? como Robert decía en- que medir, ¿cierto? Y aquí él dice que determinar. determina. Sí, Ajá. determinar. ¿Cómo entonces usted ve ahí la situación? ¿Qué diferencia encontrará entre el uno y el otro? Ay, no, qué nervios, me dieron nervios, no sé por qué. Ay, Carito, no se preocupe. Porque, pues, yo lo tenía. eh, que hace en manera de ejecución, hace pues como las desarrolla de acuerdo con lo planeado. En cambio, el otro, pues, eh, ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Es que- Robert, Ok, Robert. sí. Robert hacía era o sea, diagnosticaba cuáles eran las razones y qué tenía que hacer, en cambio el otro de una lo hacía. Sí, o sea, está más involucrado en el hacer, ¿cierto? Entonces, Sí, cuando se habla de determinación, es porque yo estoy haciendo. Entonces, qué pena que de pronto pues, traiga aquí tantos ejemplos, pero es que se me vienen en la cabeza muchas cosas para contarle. Yo tengo una amiga también que es revisora fiscal y un día ella me dijo, a mí me toca hacer la declaración de renta en esta empresa porque es que la contadora no sabe. Entonces, para poder yo decir que está bien, más bien la hago yo. O sea, como quien dice, para estar segura de que la declaración de renta va a estar bien, más bien la hago yo. Y yo le dije, usted está equivocada, porque si usted es la revisora fiscal y a usted le corresponde verificar que la declaración de renta esté buena, no significa que usted la hace, no, significa que usted va a verificar que alguien que la hizo, en este caso la contadora, le quedó bien hecha la declaración de renta. Porque entonces, si es así, ¿a usted quién le revisa? Si es así, entonces usted como revisora fiscal, ¿quién le garantiza que eso está bueno? Porque también se puede equivocar y se equivoca bastante. Entonces me dijo, ah, claro. Entonces está asumiendo una responsabilidad que no le corresponde. Y le cuento que hasta hace unos años el auditor o el revisor fiscal hacía todo, hacía muchas cosas y lo hacía precisamente en ese orden de ideas. No, yo lo hago porque es que aquí nadie sabe hacer eso. No, yo lo hago porque aquí nadie es capaz de hacer eso. Y no, es una mala posición porque no debe ser así, no debe ser así. Debe ser al contrario, la persona que apoya a quien tiene que hacerlo. Por ejemplo, en este caso, yo les contesto eso, yo soy revisor fiscal en dos empresas y las dos contadoras fueron estudiantes mías. Yo les enseñé en la universidad.
Entonces todas me dicen, profe. Entonces yo todavía les sigo enseñando. Entonces me gusta mucho esa labor de revisor fiscal porque en parte les enseño, les sigo enseñando y ellas aprenden y aplican muchas cosas, ¿cierto? Entonces, así debe ser. Yo no puedo ser el determinador, o sea, yo no puedo ser la persona que acciona el control. Sí, ni tampoco puedo cogerle la manito para decirle, vea, es que así es que se hace, vea, muévalo de esta forma porque así se hace, ¿no? Porque entonces muy probablemente estoy coaccionando y desafortunadamente puedo estar incurriendo en un error más grave todavía, ¿cierto? Entonces, no me corresponde, no me corresponde. Listo, muy bien, sigamos entonces, vale. Señor, La que sigue, por favor, léeme la definición de Harold Kurtz. de ese le toca a Carolina. Vale, por eso dije, Diana Carolina, qué pena, sí, Valentina, qué pena, me disculpa. Ahí volvió todo ese computador tóxico de Diana Carolina a dañarse. Ahí me mandó la foto. No, qué pecadito la pobre Diana Carolina. Bueno, muy bien, miremos entonces, leamos entonces, yo voy a leer esta. Dice, junto con, no. ¿Quién sigue después de Diana Carolina? Yo, profe. Listo, Diana Diana. Marcela. Listo, por favor, léeme entonces a Harold y a Robert y así hacemos la comparación. Listo, profe. Harold, junto con Cyril O'Donnell, dicen que implica la medición de lo logrado en relación con lo estándar y la corrección de las desviaciones para asegurar la obtención de los objetivos de acuerdo con el plan. Sí, muy Y bien. Robert dice, la medición y corrección de las realizaciones de los subordinados con el fin de asegurar que tanto los objetivos de la empresa como los planes para alcanzarlos se cumplan económica y eficazmente. Muy bien. Dos definiciones muy diferentes una de la otra. ¿Qué Sí. encontró? Pues, profe, ¿yo qué encuentro en común? Pues Sí. que ambos buscan en cumplir de que los objetivos planteados se cumplan, ¿cierto? Sí. Los dos están basados en la medición y en la corrección, ¿cierto? Perfecto, Pero sí. Harold mide la relación con lo estándar y corrige las desviaciones. Y en cambio Robert mide y corrige las realizaciones de los subordinados. Sí, muy bien, felicidades, muy bien, muy buen análisis, Diana Marcela. Gracias, Entonces, profe. te aclaro lo siguiente. En el caso de Robert, o sea, Robert es muy similar a Harold Kurtz, ¿cierto? Pero Robert Appleby dice claramente que a quien le corresponde ejecutar es a un subordinado. O sea, como quien dice, yo estoy pendiente de otra persona que lo tiene que hacer, ¿listo? Aquí en Colombia es muy particular porque en Colombia está el supervisor del otro supervisor. O sea, es un mundo de gente revisando, ¿cierto? Revisando que todos cumplan. Y casi que en parte porque no hay como esa confianza en que todos puedan hacer su trabajo bien hecho. Entonces, por eso es que hay jefes de los jefes y más jefes que revisan y van, y hay como una cadena hacia abajo, ¿cierto? Que va bajando, digamos, y va exigiendo responsabilidades. Entonces, cuando hablamos de control, aquí según este segundo autor, él dice, no, pero entonces, ojo, pues que tengo que mirar qué está haciendo los subordinados, ¿cierto? Y si efectivamente lo está logrando, porque muy probablemente la suma de todos esos subordinados, pues va a dar el resultado que se espera, ¿listo? Entonces hay empresas donde ustedes ven que todos trabajan por su cuenta, hacen las cosas bien hechas y no tienen que estar con un jefe encima, digamos, para que trabaje o para que haga las cosas, ¿cierto? En cambio, en otras, si no está el que revisa, el que vuelve a revisar y el que sigue revisando, pues todo se descualquiera y se pierde, digamos, los objetivos, que es lo más importante. Entonces, mira que es bien curioso. La cultura, por ejemplo, de los asiáticos es de que por cada 1000 obreros hay un supervisor. Imagínate, pues, por cada 1000 obreros, un supervisor. En cambio, aquí en Colombia, pues yo diría que para 1000 obreros hay 1000 supervisores. Aquí en Colombia, desafortunadamente. Hola, profe, ya pude volver a entrar. Qué pena. Qué bien, Carolina. Bueno, no, te toca cambiar de computador, Diana Carolina, ¿sí? No, sí, profe, es que, bueno, sí. Sí. Bueno, Gorita, también te recomiendo lo siguiente, cuando te desconectes y te vuelves a conectar, no es necesario que digas que ya llegaste, ¿listo? Tranquila, que yo veo ahí que Carolina se conectó, entonces ya sé que estás conectada, ¿listo? Yo era para que escuchara mi voz, pero bueno. No, y también escucho tu televisor por el fondo. Apágale, No, porfa, no es un ¿listo? televisor, es una clase. ¿Es una clase?
Hay Sí, dos es que clases me de- tocó venir, no, de mi hermana, sino que me tocó venir a la casa de mi mamá porque, bueno, Bueno, larga una triste historia. historia, tranquila, no te preocupes. Entonces, estaba contando que aquí en Colombia, desafortunadamente, tenemos que estar, o sea, por 1000 obreros hay 1000 supervisores. En serio que no hay ese autocontrol que se requiere. Aquí trabajamos bastante, porque le cuento que los colombianos somos buenos para trabajar, ¿listo? Son buenos para trabajar, o sea, no se puede decir que no. Pero desafortunadamente, si no hay quien esté encima, de las 10 horas de que tienen que trabajar, 8 están hablando, charlando, haciendo otra cosa, mirando para arriba, mirando para abajo, ¿cierto? O sea, tiene, digamos, muchos distractores, ¿listo? Entonces, por eso, y a su vez, el supervisor tiene que tener más supervisor encima para poder que supervise, porque uno entonces tampoco supervisa. Bueno, yo creo que eso ya es como idiosincrasia cultural, pues como alguna cosa pues que se llega a presentar. ¿Listo? Bueno, muy bien. Sigamos entonces. ¿Quién seguía después de Ana Marcela? Yo, profe, Eh, Gloria Acevedo. sí, sí, Gloria Inés. Bien, pues siga, por favor. Lea a Robert Eccles y me cuentas cómo qué comparación Robert encuentras. Eccles, junto con Ronald Carmichael y Bernard Sarchet, la definen que es la regulación de las actividades de conformidad con un plan creado para alcanzar ciertos objetivos. Muy bien. O sea que aquí le está resumiendo a otros dos autores, ¿cierto? Y entonces, ¿qué diferencias encuentras? Pues que este como que ya plantea, o sea, tiene como decir un cronograma, pues, porque él ya está regulando todo para llegar a un objetivo. El otro está es apenas como empezando en su medición, en su corrección. Según lo que dice, regula ya todo para llegar a ese objetivo. Aunque ambos llegan a los objetivos, Sí. ambos buscan llegar a un objetivo, pero el uno como que lo tiene más, Bueno, lo ha cronogramado más, programado más. bueno, mire que aquí en este caso, Robert decía que habían unos subordinados, ¿cierto? Unas personas que son las que están haciendo, las cuales hay que supervisarles para poder que cumplan, ¿cierto? Pero aquí Robert y demás autores hablan de actividades. O sea, como quien dice, si bien esta persona la puede hacer, esa persona puede estar arriba, puede estar abajo, hay que controlar son las actividades, ¿cierto? O sea, las actividades que hace uno a uno. Si ustedes trabajan en una fábrica y todos ustedes fueran obreros así haciendo, pegando, cortando, puliendo, bueno, qué sé yo, según una fábrica lo que pueden hacer, hay alguien que se encarga de verificar que cada actividad se haga de acuerdo pues como al estándar, de acuerdo a lo planeado. Entonces, por ejemplo, supongamos que ustedes fueran todos trabajar en una empresa que maquila, por ejemplo, ropa, vestidos, sí, ropa pues en general. Entonces, la persona que debe cortar, yo tengo que controlarle cuántas unidades cortan una hora, ¿cierto? Entonces yo le digo, por ejemplo, somos Gloria Inés, a usted le corresponde cortar, entonces usted le toca cortar 10.000 unidades en una hora, por ejemplo, ¿cierto? Obviamente con una máquina. Entonces, si yo veo que Gloria Inés hace 8.000, ahí hay problemas. O hace apenas 5.000, ahí hay problemas. O hace 9.000, pero el 10% está malo, pues hay problema. Entonces, mire que aquí este autor plantea que se debe de qué? De ejercer regulación en las actividades, o sea, que todos hagan las actividades de la misma forma. Y llega un momento en que ya hace 10.000, 10.500, 11.000, le rindió bastante, ¿cierto? Pero entonces se controlan cada una de las actividades. Aunque no lo crean ustedes, pero imagínense que por ejemplo, en Gino Pascal y en Pereira, allá hay una persona que mide los metros. Y uno dirá, pero ¿para qué mide un metro? O sea, ¿con qué intención mide un metro? Pues sencillo, como hay muchas señoras cosiendo, así haciendo prendas, y tiene que utilizar un metro para medir ciertas las distancias, pues sucede que de tanto el metro hacerle y jalarle, pues el metro comienza a medir más de un metro, ¿cierto? Entonces llega una persona con un metro metálico, ¿cierto? Y comienza a medir metros. Y si ve que el metro que tiene Gloria Inés mide un metro y un centimétrico más, entonces lo descarta. Dice, ya no puedo utilizar más este metro, Gloria. ¿Por qué? Porque ya no es fiable, ¿cierto? Ya tenemos problemas con eso. Entonces eso va a afectar su actividad y entonces va a comenzar a hacer actividades, digamos, fuera del estándar establecido o de lo que se espera pues como tal hacer. Entonces miren qué lo tan curioso, ¿cierto? Que comiencen por ejemplo, en un taller de mecánica, todas las actividades son contadas, son cronometradas. ¿Cuánto tiempo? Si ustedes llevan, por ejemplo, la moto a Suzuki o a, o la que, o la, bueno, un carro también lo pueden llevar a cualquier marca, a la Chevrolet, a la Renault, ¿cierto? Según la marca.
Ellos ya saben cuánto tiempo tiene que demorarse el técnico revisando el carro. Todo está cronometrado. ¿Por qué? Porque ellos tienen que atender no sé cuántos carros en el día. Entonces no se puede quedar todo un día con un solo carro mirándole a ver qué le pueden hacer o qué no le pueden hacer. No, esos van evacuando, van evacuando, van evacuando. Y de esa forma controlan las actividades, ¿cierto? Si no se tuvieran ese control, desafortunadamente llegaría la persona a traer el carro una hora y no pueden entregárselo a la hora esperada, sino que les tocaría esperar quién sabe cuánto tiempo más para que le entreguen su carro, ¿sí? Entonces mire que aquí ya habla de las actividades, de cómo se deben de controlar las actividades. ¿Listo? Muy bien, creo que sigue Karen, ¿cierto? Karen. Sí, profe, sí, sigo yo, profe, pero yo Ok. soy algo perdida. ¿Por qué? Cuéntame entonces, déme primero la definición de buró y ya entonces miramos a ver qué podemos Duro. hacer, ¿sí? El O sea, control tiene como objetivo cerciorarse de que los hechos vayan de acuerdo con los planes establecidos. Pues de acuerdo a lo que yo estoy más o menos, porque como entre tarde estoy un poquitico embolatadita. sí. Pero entonces, se acaba de decir que Robert pues regula las actividades que se van a hacer. Sí, Y Buró se cerciora de que sí se hagan. sí. Ok, profe. ¿Y qué puede ser cerciorarse? O sea, pues si yo le digo a usted, vaya, cerciórese de que la marrana puso, ¿usted qué hace? Voy, voy y miro si están los marranitos y que si nacieron bien. Por eso, pues la marrana puso. No, profe, pues voy y miro si sí puso. Bueno, pero usted ¿cómo se da cuenta que sí puso? Si la marranita no puede poner. Ay, profe, usted sí es No, pero odioso. ¿por qué es tan malo, profe? Eso es bullying. No, pero entonces, a eso es lo que voy, Gorita, eso es lo que voy. Sí. Ante todo, ¿cierto? Las actividades deben ser, dice que establecidas al plan, ¿cierto? Y aunque no lo crea, Ujú. en el sector público, esto es lo que sucede, en esto es lo que sucede. Ustedes han visto que hubo mucho revuelo por el cuento del parque lineal, ¿cierto? Que estaban diciendo que el parque todavía no lo han terminado, que si no han terminado, que porque no entregan esto, que porque no entregan lo otro, que no sé qué, ¿cierto? Y es que la gente del común no entiende que uno es la empresa que construye el parque y otra es la empresa interventora que verifica, que se cerciora que si realmente hayan hecho el parque. Porque es que en papeles yo puedo decir que la marrana puso, ¿cierto? Y luego uno se pone a pensar, pues venga, pero ¿por qué si la marrana no pone huevos? O sea, ¿de dónde? ¿Qué puso? O sea, pues sí. O sea, como que uno comienza a pensar, ¿cierto? Entonces, como en el papel se pueden muchas cosas, pero en la realidad, pues es otra. Entonces, hay una tercera persona, porque es que está el municipio que mandó a hacer la obra, la constructora que construyó pues como tal esa obra, ¿cierto? Y el interventor que está ahí en el medio verificando, cerciorándose que todo eso realmente sí exista, que realmente sí se pueda, dentro de la lógica, dentro de lo que cabe pues entender que las cosas se pueden materializar y se pueden realizar. Entonces, si bien la constructora ya terminó, o sea, literalmente ya hizo todo lo que tenía que hacer, entonces tiene que entregárselo al municipio y para que el municipio diga, sí, me lo entregaron, tiene que estar la interventora de acuerdo con todo lo que tiene que entregar. Entonces la interventora comienza a coger un plan, ¿cierto? Un documento. Dice, bueno, usted me tenía que entregar tantos metros construidos. Entonces con metro en mano comienza a medir cuántos metros construyeron. Vea, usted me tenía que entregar 1000 metros y me está entregando 999. Le falta un metro. Entonces ahí vienen las sanciones, porque si no me entregan todo completo, se aplican sanciones. Aquí dice que tenían que entregarme instalados 10 arbolitos y solamente cuento 9. Entonces también comiencen a cumplir. Y así por el estilo con todo. Ellos están revisando todo, desde que las fuentes funcionen, que las luces funcionen, que la energía funcione. En ese parque va a haber unos tomacorrientes pues, para que los comercios se puedan conectar y vender sus productos como lo hacían antes. Entonces que sí tengan energía, porque yo puedo ver el toma ahí se puede ver el toma, ¿cierto? Bien bonito, pero está funcionando, da energía la fuente, sí, está muy bonita, pero y entonces, si funciona, la prenden y si sale agua, o sea, si funciona, entonces todo ese tiempo, todo eso que aquí habla de cerciorarse, lo hace un interventor, una empresa externa, o sea, es un tercero en ese negocio, un tercero, que su labor es esa, verificar. Sino que aquí en cuál es el problema que tiene Colombia con esos interventores. ¿Qué creen ustedes? Cuál es el problema? Karen, ¿tú qué dices? ¿Cuál es el problema que existen con los interventores? Pues yo pienso que tienen como, son algo torciditos. Algo torciditos. Pues mira que curiosamente, usted es la constructora, ¿cierto?
y el interventor es su marido, ¿cierto? O su mamá, Sí, o su van de la hijo, manito. o su hijo. Entonces dígame, ¿cómo una persona tan allegada a usted, o sea, o usted, digamos, de su mismo grupo, le va a decir, ay, no, Karen, esta fuente no funciona, eso está malo. No, eso está bien, está bonito, no pasa nada, nadie se va a dar cuenta de eso. Entonces, Negocio redondo, profe. sí, exactamente. Entonces, desafortunadamente es el problema que hay con las interventorías, que las interventorías están vendidas, no están haciendo el control, no están cerciorando. O peor aún, vienen al final a ver que efectivamente la obra la terminaron y está completa. Y eso no puede ser así. Ellos tienen que estar presentes todos los días, todo el día, o sea, como una persona más trabajando, verificando desde la parte conceptual de planos hasta la parte terminal ya eh, con la entrega. Entonces, desafortunadamente aquí en Colombia está. Entonces, usted encuentra así de la siguiente forma. El contrato 1 lo ejerce la constructora 1 con interventor de la constructora 2. El contrato 2 lo ejerce la constructora 2 y el interventor es la constructora 1. O sea, entre ellos mismos hacen contratos, entre ellos mismos intervienen, entre ellos mismos se revisan y pues entonces dice, vea, usted ya en tal obra está pecando por esto, entonces yo aquí le voy a pasar eso, pues usted me pasa entonces lo de aquello, lo otro demás. Y así es la paz, y ese es el problema. Y el gobierno, con los ojos cerrados, creyendo que la obra se hizo, pero mentiras que la obra no se hizo. Entonces eso es lo más triste que puede haber aquí, digamos, en Colombia, que la interventoría que está ahí para cerciorarse, no se cerciora, que está para revisar, no revisa. Y entonces eso es un grave fallo impresionante del modelo contractual que existe hoy en día aquí en Colombia, ¿cierto? Que, que desafortunadamente son todos unos vendidos y nadie hace nada. Y luego salen los elefantes blancos, pagan un mundo de plata por una obra que nunca se hizo, que nunca se ejecutó, que quedó medias, que quedó ahí en nada, y el que termina pagando son los platos rotos, es el mismo municipio, pero las personas que fueron los que pagaron eso y no tuvieron parque, y por más de un año pues ahí. Entonces en este momento tengo entendido que la interventoría está haciéndole control a la constructora, exigiéndole que le entreguen todo como tienen que entregarlo. Es más, yo escuché por televisión que la interventoría está pidiéndole que cumpla con todos los requisitos digamos, de seguridad, que los bordes filosos, yo estoy viendo por ahí, que las demarcaciones pues como tal, que los resaltos, que no sé qué, porque claro, no puede llegar a recibir una obra en malas condiciones. Y por eso hablaban de que entonces no era permitido que entregaran una parte parcialmente, o sea, las vías, que entregaran las vías para poder que puedan entrar, porque entonces si recibían las vías, ya luego cuando reciben el resto. Entonces, o lo reciben todo satisfacción o no reciben nada. ¿Listo? Así. Como cuando yo estaba pequeño, que yo tengo 2 hermanos mellizos, entonces cuando estábamos pequeños, uno de mis hermanos, mi mamá le daba una galleta y estaba partida un pedacito o algo así, y decían, no, a mí me la da entera, porque él no comía no galletas enteras, me acuerdo. Entonces lo mismo, el bueno no puede no recibir la galleta entera completa, bueno, no puede recibir nada, ¿listo? Pues en nada de la calidad, nada de calidad. Muy bien, sigamos entonces. Ah, bueno, y Camilo pues no está, entonces veamos todos juntos la última. Dice, en la fase del proceso administrativo que mide, entonces aquí está la palabra mide que le hemos visto mucho, evalúa que esta es nueva, el desempeño y toma de acción correctiva cuando se necesita en un proceso esencialmente regulador, ¿cierto? Entonces, aquí habla sobre evaluación. Este autor que se llama Chevaneto, además de todo lo que han hablado, le incorporó el tema de evaluación. Y ya hemos dicho, creo que fue a principio de la clase, no, cuando hicimos el diagnóstico, la evaluación inicial, preliminar, hablamos de la evaluación y dijimos que la evaluación, ¿cierto? La hacemos con la intención de ver qué tanto pudimos cumplir y qué se puede llegar a mejorar. Entonces, cuando las empresas le meten ese componente de evaluación a su control, está buscando una mejora continua, está buscando, digamos, como tal, ser mejores cada vez. ¿Listo? Entonces, muy interesante aquí la definición de todos estos. Todos estos hablan de control. Lo que pasa es que lo hablaron en un tiempo en específico, lo hablaron digamos, en un momento en especial, ¿cierto? Pero digamos que todos traen control. No les voy a preguntar por la definición propia, pues yo ya todos, menos que todos hicieron la actividad juiciositos, ¿listo? Entonces vamos a pasar ya aquí a la última parte, que es la importancia del control, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer entonces esta actividad, igual que la anterior, vamos a
a analizar cada una de las, digamos, de las actividades que tenemos aquí y ver con cuál de esas casa. ¿Listo? Entonces, una de las razones más evidentes de la importancia del control es porque hasta el mejor de los planes se puede desviar. O sea, hasta lo más, por ejemplo, Hidroituango fue uno de los planes más ambiciosos que tuvo Colombia en temas de energía. Y miren que paró, ¿cierto? O sea, ellos no contaban con tantas cosas. Pero entonces, miren que hasta lo más planeado se puede llegar a desviar. Entonces dice que el control se emplea para, entonces dice, 1, crear mejor calidad, 2, enfrentar el cambio, 3, producir ciclos más rápidos, 4, agregar valor y 5, facilitar la delegación y el trabajo en equipo. Para todo esto hacemos control, ¿listo? Todo eso sirve. Entonces vamos a buscar las definiciones aquí en esta parte, ¿listo? Y antes de hacerlo, vamos a mirar también aquí los elementos del control, ¿listo? Dice acá que establecimiento de estándares, evaluación de desempeño, comparación del desempeño y la acción correctiva. Entonces, yo quiero que hagamos las dos actividades junticas y le tomamos un tiempito y comenzamos de nuevo y ya terminamos entonces la clase. ¿Listo? Entonces, aquí en la parte de elementos de control, dice que establecimiento de estándares. Cuando hablamos de control, dice que es la primera etapa del control. ¿Listo? Que establece los estándares. O sea, bajo este criterio vamos a comparar al final, o sea, en la evaluación, el resultado. Entonces, hoy decimos, por ejemplo, que vamos a hacer por ejemplo, yo voy a tener 7 estudiantes. Mi meta es tener todos los 7, pero solamente 6 se pudieron conectar. Entonces, mire que ahí estoy comparando el estándar, que son 7 estudiantes, versus el resultado, que fueron 6. Evaluación de desempeño. Es la segunda etapa del control que tiene como fin evaluar lo que se está haciendo. Entonces, siempre estamos evaluando cómo vamos, paso a paso, no esperar solamente al final. ¿Listo? Comparación del desempeño con el estándar establecido. Es la tercera etapa del control, que compara el desempeño con lo que fue establecido como estándar, para verificar si hay desvíos o variación. Esto es algún error o falla con relación al desempeño operado. Entonces, estamos comparando, ¿cierto?, los resultados versus el estándar. Y por último, la acción correctiva. Es la cuarta y última etapa de control que busca corregir el desempeño para adecuarlo al estándar esperado. ¿Listo? Entonces, si yo me estoy equivocando en algo, ¿cómo lo puedo corregir para que eso no vuelva a presentarse? Entonces, yo necesito que ustedes aquí en esos 4 cuadritos me definan un control, ¿cierto? Me definan un ejemplo donde se evidencie como tal el control. Entonces, ustedes se van a imaginar cualquier actividad, tanto del campo empresarial o personal, como ustedes quieran, ¿cierto? Una actividad cualquiera que ustedes hagan día a día y que conozcan bastante, pues, en su proceso. Por ejemplo, Valentina puede hablar de cómo hace champú. Ahí hay una actividad, ¿cierto?, que puede establecer. Y necesito que entonces definamos esto. ¿Qué estándar, con qué estándar lo compara, ¿cierto? ¿Cómo es el desempeño, ¿cierto? El desempeño que obtuvo. O sea, ustedes se van a imaginar un desempeño, se imaginan que ustedes se plantean algo y llegan a un resultado, ¿cierto? Y al final, ¿qué acción correctiva? ¿Cuál fue la comparación y cuál fue la acción correctiva que proponen para corregir la situación en particular? ¿Listo? Entonces, hagámoslo de esa forma. Tomémoslo entonces 10 minuticos para hacer esta primera parte, que es el por qué hacemos el control, la importancia del control, y luego entonces definimos aquí en sus cuadritos, o lo pueden hacer ahí en su cuaderno sin ningún problema, un ejemplo de cómo se evidencia el control. ¿Listo? Entonces, son las 11:26. En 10 minuticos nos conectamos. Esta actividad es más cortica. Entonces, a las 11:36 nos conectamos de nuevo y ya socializamos y terminamos. ¿Listo? Terminamos a las 12 para que tengan tiempito, pues, de almorzar y reunirnos para la última clase de la 1. ¿Ok, niños? Entonces, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? No, profe, está claro. Listo, entonces, pues nos conectamos entonces otra vez en 10 minuticos de nuevo. Chao. Listo, muy bien, continuamos entonces. Conozcamos entonces las razones, como dice acá el documento, más evidentes por las cuales se implementan los controles. ¿Listo? ¿Quién me dice entonces la primera razón? Que es crear mejor calidad. O sea, ¿por qué? ¿Por qué crear mejor calidad consideran ustedes que se implementan los controles? ¿Quién está conectada? Miremos acá. Muy bien. Gloria, ¿estás conectada? Reines. Sí, señor. Listo. Cuéntame entonces.
Ay, la de realizar una compra por internet. Sí, ya vamos allá. Primero vamos a terminar esta parte de aquí, ¿cierto? Que son las razones por las cuales se implementa el control. ¿Sí? ¿La Sí. hizo esta primera parte? Profe, no. ¿No? Bueno, hagamos lo siguiente. Como estamos cortico de tiempo, yo esta la voy a hacer. ¿Listo? Pero entonces ya ahorita me ayudan entonces con el ejemplo y así todos más bien escuchamos el ejemplo. Muy bien, entonces rápidamente. Crear mejor calidad. Sucede que las empresas constantemente se encuentran con fallas en el proceso, con errores, ¿cierto? Que deben ser corregidos. Entonces, la empresa que se preocupa porque eso suceda, o sea, porque eso no suceda, disculpe, que eso no suceda. Profe, a Gloria no le... Ok. Entonces, las empresas que se preocupan por corregir esos problemas, esas fallas y corregir pues todos esos errores, está preocupada en el control. ¿Listo? La empresa que le importa 5 y que los errores pues que la gente se lo aguante, pues obviamente no acaba de implementar controles. ¿Listo? Muy bien. Sigamos entonces. El segundo dice, enfrentar el cambio. Pues sucede que también las empresas que constantemente están en cambios, ¿listo? Que están cambiando constantemente. ¿Quién está jugando con esas flechitas? Ojo pues con eso. Entonces, dice acá, les sirve a los gerentes a responder a las amenazas o a las oportunidades. Les ayuda a detectar lo que están afectando a su organización. Entonces, toda empresa que está en constante cambio, por ejemplo, el año pasado, ¿quién se iba a imaginar que íbamos a afrontar una pandemia? ¿Cierto? Que nos íbamos a pasar por tantas dificultades. Entonces, los que implementaron controles se dieron cuenta que podían atender de muchas mejores formas las amenazas, ¿cierto? Y atender las oportunidades que se venían. Incluso por eso hubo personas, empresas que aprovecharon, digamos, y se transformaron, cambiaron, digamos, se ajustaron a las nuevas necesidades y lograron salir avante y otras sí desafortunadamente no pudieron continuar. Esa es una triste realidad. Tercero, producir ciclos más rápidos. Claro, el implementar costos le permite, ¿cierto? En este caso acá la tercera, dice que permite a los clientes de la actualidad no solo esperar velocidad, sino también productos y servicios a su medida. Yo soy muy partidario de que si yo llego a un restaurante y veo que está muy lleno y todo el mundo está esperando comer, pues más bien busco otro restaurante, porque entonces me voy a sumar a la lista de espera de la gente esperando pues ahí a que le traigan la comida. En cambio, si yo llego a un restaurante y veo que todos están comiendo, a pesar de que esté lleno, veo que todos están comiendo, significa que entonces me van a atender y que efectivamente mi plato va a llegar rápido, ¿cierto? Y más si tengo mucha hambre. Entonces es una estrategia que he utilizado. Por lo regular las empresas, ellos ven que se está llenando la capacidad y tienen que aumentar y tienen que implementar controles para poder cumplir, porque muchas veces por el afán de la carrera de cumplir a los clientes, pues llegan los platos mal preparados, mal servidos, bueno, con muchos errores y eso pues no puede llegar a pasar. ¿Listo? Muy bien. Cuarto, agregar valor, que es muy importante. O sea, el valor agregado es sumamente importante en las empresas. Entonces dice aquí con frecuencia, aquí le pongo un numerito, que con frecuencia se adopta la forma de una calidad por encima de la medida lograda, implicando procedimientos de control. Entonces, si yo quiero que mi empresa se distinga de otras, pues debo aplicar controles que van a generar una mejor calidad o van a generar una calidad superior a los demás. Entonces, eso también es una razón por la cual se implementan los controles. Y por último, facilitar la delegación y el trabajo en equipo. Pues ya esa es la última que tenemos acá. Dice que el proceso de control permite que el gerente o la persona que está aplicando los controles, dice, controle el avance de los empleados sin entorpecer su creatividad o participación en el trabajo. Entonces, cuando se implementan controles, todo fluye, todo trabaja bien, todo marcha pues adecuadamente. Entonces, eso es algo, digamos, que positivo. Por eso también se implementa el control. Listo. Entonces, ahora sí, vamos entonces a mirar entonces aquí unos ejemplos que les mandé. Listo. Entonces, miremos acá el primer ejemplo que le mandé. Creo que Julianita es la primera que tengo acá. No sé, vamos a mirar acá a ver. Ay, profe, le digo una cosa, qué pena, lo siento. No había visto el mensaje que usted nos había dejado. Listo, entonces tranquila. Karen Lorena, prepara una lasaña. Cuéntame cómo implementas esos elementos de control. Ya me hizo dar hambre.
Pues primero, pues tiene que uno como mirar, ¿cómo es? Medir la cantidad de ingredientes y para cuántas personas es, ¿cierto? Ese es el Sería el primero. estándar, ese es el estándar, ¿cierto? Y el estándar es la receta, o sea, Ah, la receta. exactamente, es el estándar, porque si usted va a hacer una lasaña sin una receta en la mano, sino que va a improvisar, ahí no podemos aplicar control. Porque si la receta dice tanta pasta, tanto pollo, o tanta carne, o tantas cosas, entonces a la hora de verificar, pues voy a verificar si efectivamente se cumplió la receta, ¿sí? Mire que a veces en las recetas es muy difícil establecer el cuento de la pizca de sal, porque eso depende mucho, ¿cierto? Para alguno una pizca de sal puede ser poquito, para otro una pizca de sal puede ser bastante. En cambio, Pues ya como depende la cantidad, porque en la receta siempre sale como para 10 personas y si vamos a hacer para 20. exactamente. Entonces, el primer estándar, el estándar tuyo es la receta. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, el desempeño. Yo les dije a todos que íbamos a suponer que le fue mal, pues para poder establecer acciones correctivas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo fue tu desempeño haciendo la lasaña? Mm, que me comí los ingredientes, puede ser, profe. No, no, que le quedó, o sea, le quedó mal. O sea, recuerda que el desempeño, Se ¿cierto? Es el me que resultado. no Se le miré el quemó. tiempo en la receta Y se y se me quemó. quemó. Y se quemó, o sea, quedó lasaña a la Duré por carbonata. muchas horas. A la carbonata. Ay, no. Muy bien. Ahora, comparemos el desempeño con el estándar. Entonces, ¿en qué se equivocó? En no llevar el tiempo del estándar. Exactamente. A mí me pasó que el año pasado, en diciembre, pues viajé con mi familia a los Estados Unidos y pasamos año nuevo, no, esta Navidad en Estados Unidos. Entonces, yo no les conté, pero el año pasado me casé. Entonces, el año pasado que me casé, Wow. me casé en Se julio. aburrió de vivir bueno. Sí, no, ya estábamos viendo, bueno, entonces me casé y entonces yo no sé en qué momento la receta del pavo pues que se hace para el 25, ¿cierto? Ya han estado. Los gringos festejan es el 25, ¿cierto? Nosotros estamos acostumbrados a celebrar el 24 aquí en Colombia, pero como estábamos en casa de colombianos, entonces celebramos el 24. En todo caso, yo no sé por qué, menos mal yo de metido llegué a tiempo y vi que la receta decía 360 grados, ¿cierto? Pero entonces yo pregunté, ¿pero son grados centígrados o grados Fahrenheit? Porque allá en Estados Unidos es otra medición distinta. Entonces dijeron, ay, sí, estos son otros tipos de grados. Y no, pues hemos demorado toda la noche esperando que ese pavo cociera. Entonces, menos mal yo llegué a tiempo y di mi aporte ya que no puedo cocinar. Entonces, muchas veces el estándar dice algo y yo hago lo contrario o me equivoco y ahí es donde queda, digamos, el problema, ¿cierto? Entonces, mire que aquí dice comparación de desempeño con el estándar. Identificar entonces dónde fue que se cometió el error o la falla, lo que no hice mal. Ah, que no era pollo, sino carne y yo le metí pollo. O a veces las personas creen que una harina sirve y mentiras que es de otra, o sea, tal cual como dice intentamos hacer buñuelos por allá, le cuento, y eso sí que fue todavía peor, porque donde uno consigue queso costeño por allá en Estados Unidos, bien complicado, ¿cierto? Entonces, es bien especial la situación. Muy bien, ¿y qué acción correctiva entonces tomaría, Karen? Verificar bien la receta, el estándar, sería la acción correctiva porque ya no se puede hacer nada. Con esa cobertura negra ya ahí no hay nada que hacer. No, no hay forma. Eso no, profe, ¿no te nos pasó algo así a Carolina y a mí? ¿Sí? Nosotros no miramos bien la receta, hicimos una lasaña y nos salieron más poquitas. No miramos bien la receta, nos equivocamos en eso. No le rindió. Pero entonces, No, nada. Pero entonces la acción correctiva puede ser, porque mira lo que dice ahí, es la cuarta y última etapa del control que busca corregir el desempeño para adecuarlo al estándar esperado. Entonces, si bien no se puede corregir ya lo que se quemó, lo que se dañó, ¿cierto? No hay forma de hacerlo. Sí podemos entonces tener claro que para la próxima necesitas un interventor, una persona que esté ahí para ayudarte a seguir la receta, ¿sí? Por ejemplo. Sí. O ahora que todo es en video, pues más fácil te buscan una receta en video de YouTube para que te quede más fácil hacerla. ¿Sí? Muy bien. Poner el relojito para que le avisa qué hora está el Claro, horno. claro. Poner el celular con el reloj, pues para avisarle el tiempo, ¿cierto? Aunque pues mira que yo tengo entendido que si usted mete en el horno
y está abriendo abriendo y cerrando pues para ver cómo le va, altera como tal el tiempo de la cocción y puede, digamos, demorarse más tiempo o alguna cosa así por el estilo. Sí, porque se sale el calor. Sí, algo así. Muy bien. Listo, Karen, muy bien. Julianita, ¿tienes claro en todo esto? Ah, tu Julianita no lo hizo porque no se dio cuenta. Listo. Valentina, vender un producto. Profe, no, yo estoy tan enredada con esto. Sí, Bueno, a mí me tocó venta y yo sí, puse en establecimiento de estándares producto. sí. CN, ¿Cuál es el ¿Mm? estándar? O sea, si tu actividad es vender un producto, ¿cuál es tu estándar? Los ingredientes, pues digamos que va a hablar de mi champú. No, yo te dije vender un producto, no producir un producto en especial. Si tu actividad es vender un producto, ¿cuál será el estándar? La cantidad que vas a vender, ¿cierto? Ese es el Ah, estándar lo que tienes puse que al cumplir. revés, ya. Claro. Si tú hubieras puesto hacer un producto o producirlo, ahí sí puedes decir tú que los ingredientes, pero entonces era muy similar a hacer preparar la lasaña. ¿Listo? En este caso era vender un producto. Entonces, si el estándar era vender 10 unidades, por ejemplo, ¿tú cuántos tienes como meta vender a la semana o al mes? Por ahí 150. 150 productos, ¿cierto? Tienes como meta o estándar al mes. Ahora sí, la evaluación de desempeño. Vamos a suponer que te fue mal. ¿Cuánto? Vendí 80. 80, muy bien. Entonces la comparación, ¿en dónde estuvo el problema? ¿Que te faltaron cuántos? Espérame. O sea, Bueno, vendí 150 80. menos 80. Ajá, ¿cuánto fue? 70. Es la 70. diferencia. La 70 Sí. la diferencia. Ahora sí, ¿qué acción correctiva vas a hacer para mejorar y cumplir esa meta de los 70 que te faltan? Echar más parla. Más parla, no. Estrategias de marketing, ¿cierto? Por ejemplo, entregar muestras gratis para que la gente lo pruebe y así lo pueda comprar. Ustedes nos vieron en estos días por televisión que para Colombia se está volviendo muy famosa por el cuento de las creatinas. Sí. ¿Y cuál fue la estrategia que utilizó ella? ¿Se supieron qué estrategia fue la que utilizó ella? No. La estrategia que utilizó fue darle gratis los productos a madres cabeza de familia que pudieran trabajar con su creatina, explicarles cómo funcionaba, cómo aplicar todo el cuento. Entonces ellas salían a hacer sus demostraciones con el producto gratis que le dieron y ya cuando tenían clientes para hacer creatina, entonces le compraban a ella la creatina y así tenían entonces clientes para digamos, mantener el negocio. Me pareció muy inteligente. Me pareció muy Sí. inteligente. Yo no soy partidario de regalar cosas, ¿cierto? La verdad es que no soy tan partidario de regalar. Pero en este caso había un trasfondo social. Y era que ella estaba, más allá de regalando el producto, le estaba dando oportunidad de empleo a personas que no trabajaban en eso. Entonces las capacitó, les enseñó cómo se aplicaba el producto, y salieron a buscar. Entonces una mujer contenta porque aprendió a aplicar creatina, si un producto obviamente que sirve, porque pues si ese producto no sirve, pero no funciona, ¿cierto? Entonces salió a buscar clientes y le cuento pues que se le masificaban los clientes al punto que esa mujer se estaba volviendo rica vendiendo puras creatinas, ¿sí? Entonces mire qué interesante la situación. Listo. Diana Carolina, realizar mantenimiento al PC. Dianita. Eso es un Maldadoso. indiretazo. Sí. Sí, un poquito ahí por los laditos. Listo. ¿Cuál es tu estándar? Diana Y se Carolina. marchó. Ay, no lo puedo creer. Ah, ya extrañaba eso, Lea. Vamos a ver. Sí se le cayó. Ay, no, qué horror. Listo. Bueno, sigamos entonces, para irnos rapidito. Diana Marcela, hacer un trabajo en grupo. Hola, profe. Bueno, el estándar pues sería hacer el trabajo en grupo, ¿cierto? Sí, por eso, ¿cuál es el estándar? Hay que partir de cuál es el estándar. Yo te estoy diciendo en ese momento que tienes que hacer un trabajo en grupo con Diana Carolina, con Juliana y con Karen. Entonces, ¿cuál es el estándar? El estándar es cumplir con la entrega de ese trabajo en grupo. Exactamente, cumplir con lo que el profesor te está pidiendo, ¿cierto? El profesor le pidió un trabajo, por ejemplo, yo te voy a poner un trabajo que diga ensayo de 150 palabras, ¿cierto? Ese es el estándar, cumplir con ese criterio. Ah, bueno, de un tema en especial que el profesor te entregó para hacer. Listo, perfecto. Ajá. ¿Cuál fue la Bueno, evolución del desempeño?
El desempeño, pues es como repartirnos, digamos, como el trabajo en las personas que tenemos que hacerlo. Entonces, si el trabajo, por ejemplo, son 150 palabras y ustedes son 3, entonces, ¿cómo Ya sería el 50 desempeño? palabras cada una. Ya 50 palabras, muy bien. Pero entonces vamos a suponer que solo usted y otra compañerita más lo hizo. Una le faltó las 50 palabras de ella. Entonces no Ujú. alcanzó las Listo. 150 palabras que le pidió. Listo, Entonces ahí es donde hacemos la comparación del desempeño, que como sí, una persona nos quedó mal con las 50 palabras, entonces no vamos a poder cumplir con el objetivo de estándar. sí, exactamente. Entonces, cuál fue el error? ¿Cuál fue la falla? La falta de compromiso de la otra compañera. Sí, pero ¿será que el profesor evalúa el trabajo de forma independiente o en No, conjunto? en grupo, profe. Entonces el error no fue la falta de compromiso de la compañera, el error fue las 50 palabras que hicieron falta, Ok. ¿sí? Si yo hubiera Ujú. puesto un trabajo individual, pues cada uno le evaluó su compromiso y su dedicación y cómo lo hizo, ¿cierto? Sí. Pero entonces Ujú. aquí el error, la falla fue que faltaron 50. O sea, 50 la meta eran palabras. 150 y apenas entregaron 100, le faltó 50, ¿cierto? Sí, Ahí está. señor. Ahí sí puede decir lo que dijo Valentina, Valeria. Ay, Dios mío, que le faltó parla. Ah, sí, profe. Y la Ahí, acción correctiva, entonces sí, sería como, la acción correctiva, pues es que si una persona no cumple con el trabajo, pues no sé, sí, las otras dos de pronto cumplirlo, así la otra no haga nada, sí. o tener como más compromiso en las cosas, no sé. Sí, por ejemplo, una acción correctiva es esa, decirle entonces a la persona que no entregó las 50 palabras, decirle que no se va a incluir en el trabajo y entonces entre las dos se quedan aumentar, le complica una Aumentar con las 25, 75, 25, ajá, exactamente, para llegar a las 150, para exactamente. poder cumplir con la meta, sí, señor. Sí, exactamente. Bueno, muy bien, muy bien. Y Bueno, por último, creo que ya solamente nos falta, Gloria, realizar una compra por internet. Gloria, ¿qué nos cuentas? Yo. Sí, Pues el primer estándar pues es elegir como la compañía que me ofrezca el producto que necesito. pues más allá yo creo que elegir la compañía es elegir qué cosa, porque tú vas a evaluar al final cuál es el resultado, haber elegido la mejor compañía o haber elegido el producto que necesitabas. El producto, Entonces tu estándar es qué? el producto. El producto, exactamente. Entonces tú, por ejemplo, vamos a, que algo muy recurrente que uno compra por internet, equipos electrónicos, ¿cierto? Entonces vas a comprar un celular, vas a comprar un celular. Vamos a suponer que vas a comprar un celular, entonces tú eliges el producto, el celular que tú quieres con ciertas características, con cierta, digamos, tamaño, color, qué sé yo, marca, modelo, todas esas cosas que especifican el producto, ese va a ser tu estándar, ¿listo? Entonces, no tanto la empresa, porque pues en teoría todas las empresas deben de cumplir con su propósito, pero pues no vamos a evaluar eso, ¿listo? Ahora, ¿cuál fue tu desempeño? ¿Qué le llegó? Entonces sería que no me llegó el producto que deseaba. Ustedes han visto por internet que muestran muchas cosas de gente que compra cosas por internet y les llega algo completamente distinto. Ay, no. A mí nunca me ha pasado. En serio que a mí nunca me ha pasado. Yo he comprado Ay, cosas. profe, a una amiga le pasó Sí, ay, no, que qué vio en fue. Amazon unas ollitas pequeñas Sí. y ella, pero ahí decía que era aquí, era para niños y ella pensó que era un juego de vajillas y eso llegó para niños, unas No, pero ollitas. a veces sí es falta de no leer. Sí, las Sí, especificaciones, pues, o el no estándar, lee ¿cierto? uno, pero como eso Entonces, está en inglés, no, qué Ah, pesar. Bueno, ya vamos para las acciones correctivas, ya vamos para las acciones correctivas. Entonces, la comparación del desempeño con el estándar. Entonces, Gloria compró un equipo, ¿cierto? Compró un equipo, le llegó el equipo que no era, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue el error? ¿Cuál fue la falla? pues ahí sí tocaría depende, porque si yo leo que las especificaciones que yo pedí no me llega a eso, y hago el reclamo. Ah, sí, sí, claro, pero vamos a suponer que no es cuestión de, por ejemplo, supongamos, hay gente que compra cosas por internet y salen dañadas, por ejemplo, le salió dañado, ¿cierto? Entonces, obviamente, ella aplica garantía y todo el cuento. Pero vamos a suponer que usted pidió, le voy a poner, es que le voy a contar lo que me pasó en estos días, con un celular Huawei.
supuestamente los celulares de Huawei de ahorita ya no vienen con los servicios de Google, no tienen las aplicaciones de Google, ¿cierto? Pero en la aplicación, ve, en la página decía que se podía descargar por otra parte, o sea que tampoco era tan mala la idea. Entonces compré ese celular y llegó. Para eso fue para diciembre, para dárselo a mi mamá. Cuando vemos, eso no tiene nada de Google por ningún lado, eso no tiene el Play Store, no tiene nada, eso no se puede ni ver ni YouTube. Menos mi mamá pues no utiliza mucho el celular y solamente lo utiliza para el WhatsApp. Entonces ese sí me dejó instalar, de resto nada, no me dejó instalar ni siquiera YouTube, ni tampoco Instagram, ni Facebook, nada de esas cosas se pueden instalar. Y yo iba con una raya porque el celular es muy bonito, muy barato y todo el cuento, pero pues no se puede utilizar para mayor cosa, ¿cierto? Y sí se puede utilizar de pronto un emulador, qué sé yo, un programa especial para eso, pero no, se complicaba mucho uno para funcionar. Entonces, mire que la comparación versus lo que yo pedí y lo que me llegó, pues hay grandes errores. Entonces, yo digamos que uno de los errores o fallas grandes es de pronto no leer la letra chiquita que le dice por allá o leer los comentarios que dicen si efectivamente es buena idea o no es buena idea comprarse ese equipo, ¿cierto? Entonces, ¿qué acción correctiva se puede formular, Gloria? Leer bien las especificaciones, profe. Sí, leer las especificaciones, Leer buscar todo, comentarios, ¿cierto? Reseñas en sí, internet. Yo soy uno eso que ya después de eso, por internet, yo miro videos que gente que muestra cómo le fue con el celular nuevo, con el equipo. Es más, por eso es que es tan complicado comprar cosas por internet, porque como uno no lo está viendo, no lo está tocando, no lo está viendo, ahí no puede preguntar. Entonces, es algo complejo. ¿Listo? pero sí hay muchas reseñas. Por ejemplo, yo también Sí. en estos días que vamos a comprar algo, no compramos en cierta página por las reseñas. Sí, dan malas reseñas. Sí, no daban, que se demoraban demasiado, que no llegaban lo que era, entonces también sirve leer eso. Sí. Ah, bueno, perfecto. Listo, niños. Entonces, hasta muy bien, Gloria. Entonces, así quedamos entonces. Nos falta entonces el foro, la actividad que se llama principios de control. Entonces, acá en el foro, ustedes ven, igual que en la clase anterior, está aquí los criterios que yo voy a evaluar. Yo voy a evaluar tres cosas: la definición de argumentos, el ejemplo del principio y la comparación del principio. Esta vez ustedes tienen que hacer lo siguiente. Dicen, esta actividad se deberá desarrollar en forma individual y consiste en definir y argumentar el principio de control asignado, el cual deberá realizar un ejemplo de aplicación y subirlo como aporte al foro de actividad. Entonces dice, una vez realizado el aporte, entonces usted va a hacer un aporte. Yo les voy a decir a ustedes qué principio le toca a cada uno. Entonces dice que una vez realizado el aporte del foro, deberá comentar el aporte de otro estudiante. Entonces, por ejemplo, Gloria va a coger el aporte de Juliana, ¿cierto? Y van a realizar un comparativo entre el principio que le tocó a Gloria y el principio que le tocó a Juliana, ¿cierto? Y entonces van a hacer un pequeño debate ahí entre el comentario del uno y el comentario del otro, ¿listo? Y así sucesivamente. Este también vence el 19 de febrero para que por favor lo tengan en cuenta, ¿listo? Aquí, en este caso, cada persona inicia un debate. En este caso, Lang tiene este botoncito aquí. Escribe entonces su asunto, que en este caso es el principio que le corresponde. Vamos a decir principio 1 y aquí pone entonces su comentario. ¿Listo? Le dice envía al foro. Entonces ya después cada uno va a hacer eso. Y ya luego entonces uno busca el principio de otro compañero y le da a responder y hace entonces el comentario de la comparación de su principio con el de la otra persona. ¿Listo? Entonces al final todos van a tener como mínimo 2 participaciones, el propio de su principio y el comentario de comparación de otro principio que escojan de otro compañero. ¿Listo? Como somos tan poquitos y son tantos criterios, yo creo que nos va a tocar dividir, nos va a tocar hacer varios. Yo creo que nos va a tocar como de a 2. ¿Listo? Para poder evacuar todos los principios y todos pueden ser estudiados. ¿Listo? Yo les mando aquí por el WhatsApp qué principio le corresponde a cada uno para que todos lo puedan hacer sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, ¿quedamos así entonces? Listo, profe. Dale, muchas gracias. 12 y 6. Entonces, A usted muchas gracias. nos quedamos entonces por las actividades. Cualquier duda, cualquier inquietud me avisan. Estamos entonces en contacto. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Profe, Y gracias. al que conozca a Camilo, dile que por favor, pues si tuvo alguna dificultad, que nos avise. Dale. Chao, pues, Bueno, niñas. señor, listo. Chao, profe. Hasta luego, que estén bien, niñas. Muchas gracias. Mm.